Buen día, maestro Fidel y maestro César. Somos el equipo uno y vamos a hablar sobre la inflación y las estrategias para combatirlo tanto en México como en Colombia. El equipo es integrado por Alejandro Guevara, su servidora María José Amor, eh, los compañeros colombianos Steven Maldonado y Ángela Martínez, como también nuestra compañera Yaremi Kawichkan. Para empezar, sabemos que en una economía de mercado los precios de los bienes y servicios siempre pueden ir cambiando. Algunos precios suben, algunos bajan, y esto ocurre cuando hay pues una inflación, ¿no? Porque ocurre una reducción del valor de la moneda con el tiempo. Por ejemplo, podríamos decir que en 1970, mediante la canasta básica de alimentos, podíamos comprar con $5 un conjunto de productos, como por ejemplo, como está en la imagen, que podíamos comprar que la uva, que la manzana, que la pera, que el plátano, pero ahora actualmente pues solamente se puede comprar una cantidad más reducida, como el plátano y la manzana. Podemos denominar que se establece en todos los países, incluyendo México y Colombia, como es que vamos a hablar, y podemos decir que la inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido del nivel de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado, el cual es un indicador importante que afecta a la economía, el consumo, la inversión y la vida cotidiana de las personas. Aquí tenemos una tabla en la cual explica que el IPC ha aumentado en ambos países. Esto se dio porque, aunque en Colombia el ritmo del aumento de los tipos de interés se ha ralentizado, la inflación todavía no cede, y mientras tanto en México la inflación es más estable, pero no se acerca a la meta que tiene el gobierno. Por lo que entonces decidieron subir sus tasas de referencia en Colombia en un 13%, en México un 11.25%. Eh, México ha enfrentado diferentes episodios de inflación con altibajos en los niveles de precios que han tenido impacto en la estabilidad. Y en Colombia desde julio de 2022 han tenido una inflación que ha ido pues de manera ascendente. Ahora vamos a hablar sobre la situación actual de la inflación, tanto en México como en Colombia. Como pueden ver ahí, les muestro básicamente el índice de precios al consumo, en la cual mide la evolución del conjunto de los precios, tanto de los bienes y servicios que consume, pues en esta ocasión en México, ¿no? Se puede ver los diferentes pues productos en los cuales hay unas variaciones, y también están las acumuladas. En la interanual se refiere con respecto al marzo del año anterior, ¿no? Y se puede ver cuáles han aumentado y cuáles han pues ido decrementando con el paso del tiempo. La tasa de variación anual del IPC en México en marzo de 2022 ha sido del 6.9, que es 7 décimas menos que el mes anterior. Y pues aquí podemos destacar que hay una subida del 0.8% en los transportes, y pues que hay un descenso de los precios de la vivienda en un menos 0.2%. Esta ocasión la inflación se desaceleró porque en la primera quincena de marzo en México hubo una caída de los precios debido a los productos agropecuarios que bajaron en un 0.47 pues quincenal. Algunos productos que subieron de precio fue también el transporte aéreo, los restaurantes y la tortilla de maíz. Y los que más bajaron de precio fue el precio del gas, el jitomate, el pollo, los nopales y el huevo. Bueno, entonces hablaré sobre la actualidad de la inflación en Colombia. Encontramos que la inflación a Colombia a marzo está en el 13,34%, lo cual es un nivel alto, pero es un nivel esperado si nos referenciamos con los meses anteriores y con los años que hemos pasado recientemente por el tema de la pandemia. Nos encontramos que la tasa del 13,34% es la más alta desde marzo del 99, siendo las ciudades donde la inflación está más alta Cúcuta, Sincelejo, Valledupar y Montería, la mayoría de estas en la costa colombiana. Muy bien, entonces se menciona que no se ha alcanzado el techo de inflación máximo que se está anticipando. Se espera un techo de 14% en junio. Sin embargo,
Es una tasa, como mencioné anteriormente, que se esperaba. Y según el DANE, los hogares donde más sienten, en este caso, el impacto de la inflación son los hogares con ingresos altos, donde vemos un aumento del 1,13%. También la clase media sufre el impacto. Para ingresos bajos encontramos una tasa del 0,88% de aumento de inflación comparado con el mes anterior, comparado con el mes de febrero. Si observamos en la misma diapositiva, podremos encontrar en qué elementos ha aumentado esta inflación. Encontramos que las comidas en establecimientos han aumentado 18,64% en comparación con el año pasado, en marzo de 2022. Electricidad, el servicio de energía, 19,77%. Y limpieza y mantenimiento es uno de los más preocupantes junto con la alimentación, el 30,16% en comparación con marzo de 2022. Sin embargo, si podemos observar desde el año 92, la inflación ha venido disminuyendo a los números que manejábamos en la década pasada, que era un 6, 5, 4%. Pero debido a este nuevo factor que fue la pandemia, esta inflación ha vuelto a aumentar, pero no a niveles tan dramáticos como ocurría en años anteriores, donde, como podemos indicarlo nuevamente, la inflación llegaba hasta casi el 30%. Y realizando esta investigación encontré un cuadro interesante que explica cuáles son las contribuciones en esta inflación actual del 13,74%. Entonces, ¿de dónde viene la contribución principal? ¿Qué es lo que está generando más impacto dentro de la inflación? Entonces, encontramos que los servicios explican el 39% de la inflación mensual, impulsado por arriendos, alimentación fuera del hogar, cuotas de administración y servicios domésticos. Nuevamente, la alimentación es lo que ocupa mayor espacio. Encontramos que los regulados explican el 24% de la inflación mensual, impulsado por combustibles, electricidad, transporte tanto urbano como a gas. Los bienes explican el 21% de la inflación mensual, la inflación de este mes, impulsado por el precio de los vehículos y productos del aseo para el hogar y para cuidado personal. Y finalmente los alimentos explican el 17% de la inflación mensual, impulsados por frutas frescas, leche y plátanos principalmente. También encontramos que, según el DANE, por los precios ajustados en los primeros 5 meses del año, eso ocurre durante todos los años, es que la tasa de inflación se encuentra en niveles altos, pero estables, se podría mencionar, ya que la inflación de febrero también se acercó a un 13%. Entonces, lo que nos indica es que estos ajustes de los precios que se realizan a final de año, los precios de todos los productos y todos los servicios, todos los ajustes que se realizan, dan a explicar por qué los primeros 5 meses se mantiene como esta tasa de inflación alta, pero estable. Bueno, en mi caso tocó lo que era causas que generan la inflación en el caso de México. Un gusto, soy Alejandro Guevara Ramírez y en este apartado tenemos 9 puntos, los cuales el primero es el precio de los bienes importados va en aumento en consideración a las depreciaciones del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Como sabemos, México está muy relacionado con Estados Unidos de manera directa, dado que somos principales exportadores y compradores de productos estadounidenses. Y el hecho de que el dólar suba a nosotros nos genera una depreciación de nuestra moneda, porque en términos generales tenemos una unión bilateral de comportamiento comercial, también con Canadá, pero es más con Estados Unidos. Eh, Como segundo punto también tenemos que el precio de los alimentos y de materias primas eh, ha aumentado. En esto podemos encontrar el aumento de los precios de energía y el aumento de los precios agrícolas, que son principalmente los sectores primarios de la economía de nuestro país. Tercero, tenemos un aumento en los costos de producción de las empresas que al darse esto, las mismas empresas deciden aumentar los precios de los productos que ofrecen y nos dan como resultado que con el mismo dinero compremos menos de ese producto. Eh,
4, incertidumbre política y económica. En este aspecto tenemos mucha incertidumbre de lo que sucede con nuestros políticos de manera muy nacionalista en México, porque tenemos la falacia de que en nuestro país los políticos tienen que hacer todo por nosotros, siendo que no es así. Pero la incertidumbre política y económica que se nos da de estos mismos es como ellos toman las decisiones de nuestro dinero o del dinero del país para diversas obras o, en este caso, para la compra de bienes y servicios de producción general. Como nuestro país es uno de los principales consumidores de energía, la región norte, eh, con, la, con la producción propia que tenemos no nos damos abasto. Y en cambio, por eso compramos energía a Estados Unidos. Por ende, cada vez nos hace más cara. Pero viene a lo mismo de la incertidumbre económica y política, porque las políticas de manera general, en términos de desarrollo comercial, son cada vez menos favorables a nosotros. Tenemos como sexto punto el aumento de la demanda agregada. ¿Qué es esto? Son productos que tienen valor agregado, que son alzados de precio porque tienen ese valor agregado, ese punto de referencia que los hace más y cada vez están en aumento. En nuestro país somos muy consumidores de productos de demanda agregada. 7, la alta dependencia de consumo y venta hacia nuestro país vecino. Como antes hemos mencionado, somos muy dependientes de Estados Unidos, dado que la compra y venta del mismo nos genera derrama económica y nos genera gastos. Por ende, estamos muy conectados a Estados Unidos y más ahorita por las nuevas reformas que se agregaron en los tratados de libre comercio, como fue en el caso de América del Norte, que fue Estados Unidos, Canadá y México. Octavo punto, tenemos incertidumbre política a nivel internacional. ¿A qué nos referimos a esto? La incertidumbre política es esa inseguridad que nos dan los políticos y a nivel internacional es mucho más, porque por ejemplo ahorita tenemos la incertidumbre de lo que puede pasar con el nuevo cambio de gobierno en Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos el gobierno o es conservador o es liberal, no hay más. Y son dos caras de la moneda muy opuestos que en México nos generan incertidumbre, porque, por ejemplo, el actual presidente Joe Biden tiene algunas políticas un poco menos agresivas con temas de migración y temas de comercio con nuestro país. En cambio, el presidente Donald Trump, que fue el pasado presidente, tiene unas políticas un poco más agresivas para negociar esos tratados y esas uniones comerciales que se dan entre nosotros. De manera muy general, el presidente Joe Biden se ha comportado bastante bien y el presidente Donald Trump fue bastante agresivo con nuestro presidente. Y pues eso nos genera incertidumbre y es fácil que se desbalancee nuestro peso a nivel internacional. Y como eso, de manera general, como noveno punto, tenemos la seguridad a nivel nacional. En nuestro propio país tenemos mucha inseguridad, o sea, tenemos temas de inseguridad bastante alarmantes. Y eso genera que básicamente nuestro comercio no se desarrolle de manera general, de manera adecuada. Muchos de nuestros sectores como el campo y la urbanización viven con el miedo. Por ende, muchos de los principales productores de rama económica salen cada día a día con el miedo. Y eso genera más que nada que la producción sea menor y sea de mayor costo para nosotros. Es un tema de elaboración y fuerza laboral que se debe de ver bastante a fondo y son temas de seguridad y de comercio que tienen con incertidumbre al país. Es todo. En las causas y factores que generan la inflación en Colombia, pues sabemos que la inflación es un aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de los bienes y servicios de una economía. Existen diversas teorías económicas que explican las causas de la inflación y pues a continuación voy a analizar una de las causas, unas pocas de las causas, pues porque son varias. Entonces, en primera instancia, tenemos que pues la teoría del exceso de la demanda, esta es una de las causas que sostiene que la inflación se produce cuando la demanda agregada de bienes y servicios supera la oferta agregada. Pues esto significa que los consumidores
están dispuestos a comprar más de lo que los productores están en capacidad de ofrecer, lo que genera un aumento de los precios. Y pues en el contexto colombiano, la teoría del exceso a la demanda puede explicar parte de la inflación experimentada en los últimos años. Durante la década del 2010, Colombia experimentó un periodo de auge económico, lo que aumentó el poder adquisitivo de los colombianos y por ende su capacidad de compra. Este aumento de la demanda de bienes y servicios presionó la alza de los precios, lo que generó un aumento de la inflación. La teoría del exceso de la demanda no explica toda la inflación en Colombia. Otros factores como la devaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense, el aumento de los precios de los combustibles, la inestabilidad política pues, del país y pues, la inestabilidad social también. También han contribuido al aumento de los precios en el país. Tenemos otra teoría que influye en la inflación colombiana y esta es la teoría de los costos. Pues en este caso, digamos que el costo de los insumos sugiere que la inflación produce como resultado un aumento de los costos de producción, especialmente los costos de insumos utilizados en la producción de bienes y servicios, lo que se debe a que los productores deben aumentar los precios para mantener el margen pues, de beneficio, para tener una ganancia. La teoría del costo de los insumos puede ayudar a explicar algunas de las causas de la inflación del país, como les mencionaba, pues son varias. Y pues, por ejemplo, los costos de producción pueden aumentar debido a los factores como el aumento de los precios de la energía, de los combustibles, la devaluación de la moneda local y pues el aumento de los salarios y los costos de las materias importadas. Es importante tener en cuenta que la teoría del costo de los insumos es solo una de las varias teorías económicas que explican la inflación, no solamente pues en Colombia, sino en varios países del mundo. Y que la inflación puede tener causas múltiples y complejas en diferentes momentos y lugares. La tasa de inflación en Colombia puede verse afectada por varios factores, entre los cuales se encuentran la política monetaria, por ejemplo, que pues las decisiones del Banco Central de Colombia en cuanto a la tasa de interés, el control de la oferta del dinero y las medidas para mantener la estabilidad financiera pueden tener un impacto directo en la inflación. En segundo lugar, la política fiscal. Las políticas fiscales del gobierno, como el gasto público, los impuestos, los subsidios, también pueden influir en la inflación. En tercer lugar, la oferta y la demanda agregada. La oferta y la demanda de bienes y servicios en Colombia pueden afectar los precios de los mismos y por lo tanto la inflación. Si la demanda de bienes y servicios superara la oferta disponible, los precios pueden aumentar y generar inflación. Hola, mi nombre es Yaremi Tanairi Kawechkan y yo les voy a hablar de las expectativas inflacionarias en México. Las expectativas de inflación para este y el próximo año se han mantenido arriba del objetivo puntual del Banco de México, que es el 3%. De acuerdo con los resultados de la encuesta mensual que aplica el Banco Central a los especialistas del sector privado, se espera que haya una variación del 5.34% en el índice nacional de los precios al consumidor del año en curso. La inflación general pasó de 7.77% en el segundo trimestre del año a 8.52% en el tercer trimestre. La buena noticia es que ya ha empezado a disminuir y se ubica en 8.14% en la primera quincena de noviembre. Desafortunadamente, la inflación subyacente sigue aumentando. Pasó de 7.99% en el tercer trimestre a 8.56% en noviembre. Esto es importante porque la subyacente es la parte menos volátil de la inflación y por lo tanto es la que refleja la mejor forma de la tendencia de más largo de los precios.
La inflación general sería de 4.1% en el cuarto trimestre de 2023 y 3.1% en el último trimestre de 2024. Muy bien, entonces para hablar de expectativas financieras en Colombia, en este caso encontramos tres empresas que han realizado estas expectativas a 2024. Encontramos que la primera es Fedesarrollo, la cual mensualmente desde 2005 realiza una encuesta de opinión financiera o EOF. Esa encuesta de opinión financiera evalúa el cambio de precios de bienes y servicios de consumidores, productores, analistas financieros, entre otros agentes económicos. Esto evalúa lo que ellos esperan a futuro. Es un acercamiento bastante aproximado a la inflación real, ya que encontramos que el aproximado que se tenía para abril de 2023 marcaba un 13,24%, pero en realidad fue un 13,34%. Nada mal tomando en cuenta de que solo faltó un 0,10% del valor real. Tomando en cuenta esto, podemos encontrar que los siguientes análisis que se realizaron para los meses posteriores, en agosto se esperó una inflación del 12,10% y ya para finales de año, con un margen de error de aproximadamente el 1%, se espera una inflación entre el 9 y el 9,12%. También encontramos la inflación aproximada para abril de 2024, para el próximo año. Encontramos que esa está aproximada en un 7,10%. Estaríamos hablando de que la inflación prácticamente se reduciría a la mitad de lo que está actualmente. Esto de acuerdo a las predicciones que se tiene en esta evaluación. Esta evaluación se realiza desde 2005 y, como les decía anteriormente, evalúa los diferentes cambios de precios en consumidores, productores y analistas financieros. Entonces también encontramos a Bancolombia, también realiza una actualización de proyecciones económicas para Colombia, pero igualmente se espera que la inflación para final de año, para diciembre de 2023, sea un poco mayor al 9%. Entonces, encontramos que la inflación esperada a cierre de 2023 sin alimentos será del 9,15%. La inflación con alimentos será un 8,5%. La inflación de viernes en un 7%. Y hablando en general, toda la inflación que se espera aproximadamente un 9%. Y encontramos una tercera empresa que es la Corfi colombiana. Esa también realiza de manera anual un análisis sobre cuáles son las proyecciones a 2023 de los diferentes factores económicos, lo cual incluye la inflación. El riesgo más destacable que podría afectar estas predicciones y llevar a la inflación nuevamente descontrolada, desacelerada, se podría decir, es por el fenómeno del niño. El fenómeno del niño que se sabe que llegará al país próximamente y a día de hoy, ese es como se indica en la diapositiva, la inflación anual se mantendrá en 2 dígitos durante casi todo el año y cerrará en el 2023 con un 9,8%. Ok, ahora vamos a hablar sobre los efectos económicos que son causados por la inflación. Respecto a México, primero vamos a hablar sobre la inflación moderada. Puede tener algunos efectos positivos, como por ejemplo está el aumento de la competitividad. Esto se da pues debido a que como los precios de los bienes y servicios puede llegar a aumentar, pues esto puede permitir que México pueda ser más competitivo en el mercado respecto al mercado internacional, ¿no? De igual manera está el estímulo del consumo, en la cual pues puede haber un aumento en el consumo debido a que se sabe que si hay inflación van a seguir aumentando los precios y por ende esto puede estimular tanto la actividad económica y el crecimiento en México. También está el estímulo de la inversión, en la cual una inflación pues moderada puede estimular a que los inversores puedan esperar una rentabilidad más alta en los proyectos productivos y de inversión. También está la reducción del endeudamiento, en la cual pues el valor real de la deuda va disminuyendo con el tiempo y por los efectos negativos, en las cuales está la disminución del poder adquisitivo, que es la principal, pues una menos capacidad de ahorro, la reducción del patrimonio, motiva a las personas a gastar más rápido por la constante devaluación de la moneda. También afecta al correcto funcionamiento del sistema económico de un país y pues tiene un impacto tanto negativo en las finanzas de las personas como también de las finanzas familiares, ¿no?
Entonces, por ende, podemos saber que la inflación siempre va a tener un efecto en tres eh, sectores, ¿no? Están los consumidores, las empresas y los inversionistas. En los consumidores, pues lógicamente va a impactar en el poder adquisitivo de las personas y que va a afectar en que lo que se compraba antes con tal cantidad de dinero ya no va a poder ser lo mismo ahora, ¿no? Las empresas, pues lógicamente también está el aumento de los precios de las materias primas, como está el combustible, la electricidad, los alimentos y los costos de servicios y los productos. Y por último tenemos a los inversionistas, en las cuales, pues como los gobiernos deciden aumentar sus tasas de interés del mercado y de referencia, los efectos económicos de la inflación, ya más adentrados en México, está el consumo, en el cual, pues como mencionaba, que al haber un aumento de precios, porque las empresas aumentan los precios de las materias primas, pues ha generado que haya mayores costos para las empresas y provoca que incrementen estos precios de todos sus productos. De igual manera está el mercado inmobiliario, en el cual respecto al INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, informó que el Índice Nacional de Precios al Productor, que mide la variación de los bienes y servicios de producción nacional, aumentó a 10.08% a tasa anual respecto al mes de julio. En cuanto a las inversiones, también va a ser, ¿no?, de la rentabilidad de las empresas. También se incluyen aquí lo que vienen siendo los CETES y los fondos de inversión. También algo en el cual ha afectado ha sido en el mercado financiero, ya que en el marco de la renta fija, el incremento de la inflación reduce el valor de los cupones y el valor nominal que los, pues, inversores van a recibir en algún futuro, ¿no? Y por tanto existe una relación inversa, pues a mayor duración o vencimiento hay un mayor riesgo de que haya una subida de tipos de interés que reste el valor de los activos de deuda, ¿no? Muy bien, entonces también hablaremos sobre los efectos de la inflación en Colombia. Los efectos de la inflación en Colombia son bastante parecidos a los que se presentan en los demás países del mundo, ya que en este momento estás viendo una crisis de inflación en todo el mundo. Ningún país es exceptuando de esto. Entonces, encontramos que los efectos principales es que se afecta al peso colombiano respecto a las otras monedas extranjeras. Nos damos de cuenta de esto ante el aumento excesivo del dólar que hemos registrado recientemente, después de la época de pandemia de 2020. También encontramos que esto provoca que los productos sean menos atractivos en el mercado, igual que al momento de hacer inversiones. Esto debido a la poca rentabilidad y a los altos costos que se representan. Entonces, encontramos que las importaciones también se encarecen. Esto ocurre porque, como les indicaba anteriormente, el problema de inflación no se está presentando solo en Colombia, se está presentando alrededor de todo el mundo. Y entonces, debido a que todo el mundo también está presentando este problema de inflación, los productos llegan más caros al país. Y esto dificulta mucho al momento de la venta, disminuye mucho la demanda, también se provoca inflación en este caso. Entonces, la inflación afecta la capacidad de compra, aumenta la desigualdad y esto provoca el incremento de todos los precios, de todos los productos y todos los servicios que se manejan en el país. Se genera como cierta incapacidad para poder realizar negocios en el país y fuera del país respecto a los inversores extranjeros, porque al momento de adquirir créditos o de invertir, no se tiene certeza sobre qué podrá pasar con esa inversión, qué podrá pasar con ese crédito, si va a aumentar en cualquier momento, si va a disminuir. Entonces esto frena aún más la economía y frenar la economía provoca mayor inflación. Todos los efectos son como un efecto dominó, todos llevan a una mayor inflación. Bueno, el comportamiento de los colombianos ante la inflación, pues digamos que los colombianos somos personas muy guerreras, muy trabajadoras, muy echadas para adelante, pero pues ante la inflación, pues digamos que dependiendo de la situación económica de cada quien, pues nosotros hemos hemos sabido sobrellevar las situaciones. Por lo general, la inflación puede tener un impacto negativo en la economía de las personas
especialmente en aquellas que tienen ingresos fijos y limitados. Los colombianos suelen ser conscientes de la inflación y pueden ajustar sus gastos y hábitos de consumo en respuesta a ella. Por ejemplo, optamos por comprar marcas más económicas, reducir el consumo de los productos no esenciales o buscar ofertas y descuentos. En casos de la inflación alta, los colombianos también hemos buscado alternativas de inversión que ofrezcan mejores rendimientos y protección contra la inflación. Implementar medidas para controlar la inflación, como el aumento de las tasas de interés o la reducción del gasto público, lo que puede afectar la economía y el comportamiento de las personas que habitamos en el país. En el caso del comportamiento de los mexicanos ante la inflación, para nosotros la inflación se ha venido viviendo desde hace mucho tiempo y es un tema recurrente que nos afecta principalmente a las personas o hogares que tienen ingresos menores. Gran parte del gasto de productos de primera necesidad son los productos de consumo de comida, víveres, servicios. Debido a que estos aumentan, los ingresos ya no dan abasto para subsistir día a día. De igual manera, los ingresos de alimentos y transportes se ven mermados por la inflación. En el caso, la forma en la que los mexicanos responden o respondemos de manera general es buscando otros métodos de consumo. Aquí nos referimos con otros métodos de consumo, cambios en los hábitos de consumo, que son busca de ofertas, busca de productos más baratos, busca de productos un tanto parecidos y similares que pueden sustituir a un producto, de sustitución de producto por producto. Básicamente, somos muy prudentes a la hora de tomar decisiones con nuestro dinero, específicamente cuando se trata de adquirir productos no esenciales. Los mexicanos también tienden a buscar alternativas económicas para adaptarse a la situación económica anual. Eh, Año con año nosotros compramos bienes y servicios y vemos cómo se ven mermados nuestros ingresos y nuestra capacidad de compra. Para ello, gran parte del comportamiento de los mexicanos frente a la inflación eh, depende por temporada, porque nosotros tenemos una diversidad de temporadas de consumo de productos que son específicos de la temporada, como son frutas y verduras. Para ello, muchas veces usamos diferentes métodos, como por ejemplo el comportamiento varía dependiendo de la situación actual y económica del país. Solemos usar transporte público en lugar de usar los automóviles. En nuestro caso, el comportamiento también depende de una gran variedad de factores y se caracteriza por los patrones de cambios de consumo y de decisiones económicas más prudentes. Bueno, en las políticas y estrategias para combatir la inflación en Colombia. En Colombia, pues la inflación es un problema económico que ha afectado al país en diferentes momentos de la historia. A continuación voy a presentar algunas políticas y estrategias que podrían ser efectivas para combatir la inflación y, por ejemplo, la política monetaria restrictiva. El Banco de la República es responsable de implementar la política monetaria en el país y puede utilizar herramientas como aumentar las tasas de interés para desincentivar el consumo y la inversión, lo que puede reducir la inflación. La política fiscal, pues el gobierno puede utilizar medidas fiscales como aumentar los impuestos o reducir el gasto público para disminuir la demanda agregada y por lo tanto la inflación. El control de los precios, el gobierno puede establecer precios máximos a ciertos bienes y servicios, lo que podrían limitar la inflación. Sin embargo, esto puede generar problemas de escasez y de desabastecimiento. La política de oferta. El gobierno puede implementar políticas que incentiven la producción de bienes y servicios, lo que puede aumentar la oferta y reducir los precios.
Aumentar la competencia, el gobierno puede fomentar la competencia entre las empresas para reducir los precios y por lo tanto la inflación. Y los acuerdos de precios y salarios, el gobierno puede negociar acuerdos con sindicatos y empresas para limitar el aumento de los precios y los salarios. Es importante destacar que no existe una solución única para combatir la inflación y que las políticas y estrategias deben adaptarse a las condiciones específicas de cada momento y contexto económico. Ok, ahora en México las instituciones que controlan y regulan los efectos que viene teniendo la inflación vienen siendo principalmente el Banco de México, que a su vez se relaciona con el gobierno, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también la COFESE y la CONASAMI, que posteriormente hablaré más de ellas. Primero vamos a enfocarnos en el Banco de México, que es el Banco Central de México y que tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad de los precios en el país, es decir, que controla la inflación y la previene. Para lograr todo esto utiliza varias políticas y estrategias. Está primero la política monetaria, en la cual pues va ajustando la tasa de interés de referencia para influir en la oferta y la demanda del crédito, y lo que va afectando la cantidad de dinero que circula en la economía mexicana. Es decir, que si hay una alta inflación, el Banco de México puede aumentar la tasa de interés, como en este caso lo tienen en 11.25%, y así vienen reduciendo la demanda de crédito y disminuyen el gasto y los precios. Pero si la inflación es baja, pues básicamente van a reducir la tasa de interés y por ende estimula lo que viene siendo la inversión y el consumo, ¿no? Luego está la política fiscal, en la cual pues el gobierno de México aquí la controla para vaya ajustando los impuestos, el gasto público, que viene siendo lo mismo, ¿no? Si aumenta la inflación, reduce el gasto público, y si pues reduce, también lo vienen reduciendo. Luego la política cambiaria, que es la cual pues afecta también a la inflación, ¿no? Pues la moneda se va devaluando y los precios de los bienes que son importados se pueden aumentar, y esto aumenta la inflación. Aquí pues el Banco de México interviene para controlar la volatilidad del tipo de cambio y prevenir impactos negativos en la inflación. Está de igual manera la regulación y la supervisión financiera, en la cual pues el banco supervisa y regula el sistema financiero del país para prevenir la especulación y el riesgo excesivo en los mercados financieros. En México no se aplican medidas de regulación de precio, ya que pues no han dado muy buena efectividad al momento de implementarla, ¿no? Y pues también la política de ingreso, en las cuales es por los salarios de los empleados que se llegan a acuerdos, tampoco fue efectiva, así que esto se vuelve un enfoque no convencional, que son políticas y estrategias que se han utilizado, pero que no han sido convenientes o no han sido muy efectivas. Luego tenemos que, como les mencionaba, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues controlan la inflación, ¿no? Ya que esta SHCP es responsable de diseñar y aplicar la política fiscal que les había mencionado con anterioridad, ¿no? En cuanto a los ingresos y el gasto, pues, público. Así influyen en la economía y aumentan y reducen impuestos. Está la Comisión Federal de Competencia Económica, llamada COFESE, que pues se encarga de prevenir las prácticas monopólicas y garantiza la competencia en los mercados y ayuda a que se mantengan precios justos y competitivos. De igual manera está la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que pues puede establecer el salario mínimo en México y pues puede influir en que haya pues directamente en los precios de los bienes y servicios, ¿no? En resumen, el control de la inflación en México es la responsabilidad de varias instituciones y organismos, como las que les mostré, y pues todas ellas requieren una coordinación, ¿no?
y una colaboración estrecha para que puedan lograr una inflación más estable y controlada. Ahora les voy a hablar sobre los enfoques convencionales para el control de la inflación. Los enfoques convencionales son los que se han usado, aceptado y probado en la práctica económica convencional. Su efectividad y limitaciones son relativamente bien conocidos. Los enfoques convencionales se dividen en la política monetaria y la política fiscal. Una ventaja de la política monetaria es que este enfoque es ampliamente conocido y aceptado por los agentes económicos. Y una ventaja de la política fiscal es que este enfoque es más inmediato que la política monetaria. Pero igual tiene desventajas. Una desventaja de la política monetaria es que puede haber una desfase entre la implementación de la política monetaria y su efecto sobre la inflación. Y una desventaja de la política fiscal es que puede generar desequilibrios fiscales. Los enfoques no convencionales para el control de la inflación. Estos son los que son menos usados o novedosos comparado con los enfoques convencionales. Por esta razón es que no se sabe tanto sobre su efectividad y cuáles son los posibles riesgos que puede traer. Estos suelen ser como opciones más arriesgadas o experimentales. Los enfoques no convencionales igual se dividen en dos, en la política de objetivos de inflación y la flexibilización cuantitativa. Una ventaja de la política de objetivos de inflación es que puede aumentar la credibilidad y la transparencia de la política económica. Y una ventaja de la flexibilización cuantitativa es que es más rápido y directo que los enfoques convencionales. Y para finalizar, las desventajas de la política de objetivos de inflación es que puede generar una mayor volatilidad en la tasa de interés y la economía en general. Y la desventaja de la flexibilización cuantitativa es que puede generar presiones inflacionarias y aumentar el riesgo de inestabilidad financiera. Bueno, en parte, me toca ver las afectaciones, los efectos que tienen las diversas políticas y estrategias sobre dos tipos eh, de aspectos que son los sectores económicos y los sectores demográficos que nos referimos a la población. En el caso de la política monetaria, en los sectores económicos, una política monetaria restrictiva aumenta las tasas de interés y reduce la oferta de la demanda monetaria y puede producir demanda de bienes y servicios, lo que puede generar negativamente a las industrias que dependen del bajo consumo, como el comercio minorista. Por otro lado, una política monetaria expansiva baja las tasas de intereses y aumenta la oferta monetaria, puede estimular el crecimiento y la demanda económica de manera general, beneficiando a los sectores productivos como la agricultura, industria y sectores de la construcción. El impacto demográfico, que es el impacto que se le da a la gente, una política monetaria estricta puede tener un impacto negativo en los hogares y empresas endeudadas, ya que el aumento de las tasas de interés aumenta los préstamos. Por otro lado, la política monetaria expansiva puede beneficiar a los hogares y empresas con los costos de endeudamiento y estimulan la inversión y el consumo. La política fiscal, los sectores económicos, la política fiscal, los cambios pueden tener diferentes efectos eh, sobre los sectores de la economía. Por ejemplo, el aumento de gasto público en infraestructura puede beneficiar a las industrias de la construcción, mientras que el aumento de los impuestos sobre los bienes de lujo puede afectar a las industrias que dependen de dichos bienes. El impacto demográfico, en el caso de la política fiscal, también tiene diversos puntos sobre la población. La política fiscal expansiva aumenta el gasto público y reduce los impuestos. Puede beneficiar a los hogares y empresas para estimular los consumos de inversión. Por otro lado, las políticas fiscales restrictivas reducen el gasto público y aumentan los impuestos. Pueden tener un lado negativo para las empresas y hogares de ingresos bajos. La regulación y supervisión financiera. En el caso de los sectores económicos, la regulación financiera puede afectar a los sectores económicos y bancarios al introducir prácticas y reglas para limitar su capacidad de aumentar las ganancias. Es decir, que obtendrán menos ganancias las instituciones financieras. Un impacto demográfico para la población.
es que la regulación protege a los consumidores e inversores de actividades fraudulentas y riesgosas, lo que también produce riesgo en los hogares y las empresas que invierten en los mercados financieros principalmente. También pueden desarrollar reglas para garantizar un acceso justo y transparente a los servicios financieros. Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.